¿Y si te equivocas?, preguntó Arturo con la voz contenida, como si una grieta interna estuviera por romperlo en medio de esa reunión de lunes. El aire acondicionado de la sala apenas amortiguaba el bochorno de Ciudad de México en abril. Afuera, los claxones y el calor chocaban con la opacidad del vidrio polarizado. Dentro, nadie se atrevía a contestar. El silencio era incómodo. Todos miraban a Marcelo. Él no parpadeó. Estaba de pie al frente, junto al proyector apagado, con una carpeta en la mano. Su mandíbula apretada, sus nudillos blancos, la camisa manchada de sudor bajo los brazos. Había ensayado esta presentación 5 veces en casa, frente al espejo, repitiendo frases de Rupert Sheldrake que leía como si fueran oraciones sagradas. Actuar es interrumpir el patrón. Moverse aunque no tengas ganas, no esperar a que llegue la motivación. Pero nada lo preparó para la mirada de Arturo. No se trata de tener razón, dijo Marcelo al fin. Se trata de que, si seguimos igual, este despacho no va a durar 6 meses más. Una voz se aclaró la garganta. Era Lucía, la directora financiera. Se acomodó los lentes y habló sin levantar la vista de la carpeta. Los números no mienten, pero tampoco son suficientes para justificar un cambio así. ¿De verdad crees que externalizar el área creativa va a salvarnos? Marcelo sintió un nudo en el estómago, no por la pregunta, sino por la forma en que Lucía había dicho, ¿de verdad crees? Como si dudara de su juicio, de su intuición, como si la certeza solo pudiera venir de un Excel. No lo sé con certeza, pero estoy dispuesto a arriesgar, porque si no lo hacemos, esto se muere. Yo ya no tengo tiempo para ver cómo nos hundimos mientras seguimos fingiendo que todo está bien. Nadie respondió. Solo el zumbido del proyector, que jamás encendieron, llenó el fondo. Marcelo cerró la carpeta con un golpe seco. No pidió opiniones, no esperó aprobación. Recogió sus cosas, respiró hondo y salió de la sala. Cada paso hacia la salida del despacho se sentía como una protesta silenciosa contra todo lo que había soportado los últimos 2 años. Los sueldos atrasados, las cuentas congeladas, los clientes que no pagaban y los socios que preferían culparse entre ellos que moverse. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Vendedores de tamales gritaban en las esquinas. Un niño limpiaba parabrisas en el semáforo. Una mujer en tacones corría tarde para el metro. Todo seguía, aunque nadie tuviera garantías de nada. Marcelo sacó su celular, marcó un número que no había llamado en meses. ¿Tienes 5 minutos?, preguntó en cuanto escuchó la voz del otro lado. ¿Marcelo? Sí, tengo algo que proponerte. Hubo un silencio breve. Pensé que después de cómo terminamos, no volverías a buscarme. Tampoco pensé que lo haría, pero ya no tengo margen para el orgullo. ¿Y por qué yo? Marcelo miró hacia el cielo grisáceo, cargado de smog. Porque tú sí sabes cómo sacar algo de la nada, y yo necesito a alguien que no tenga miedo de actuar, incluso si eso significa perderlo todo. Del otro lado, la voz no respondió de inmediato. Luego, un suspiro. Va. Pero que quede claro, si esto sale mal, yo no vuelvo a cubrir tus errores. No voy a necesitarlo, dijo Marcelo, aunque no estaba tan seguro. Aún así, colgó con el corazón latiéndole como tambor. Había hecho la llamada. Había dado el primer paso. Ahora solo tenía que seguir caminando, aunque el suelo todavía no estuviera firme bajo sus pies. Marcelo bajó del metrobús en Insurgentes con el pulso aún agitado. Habían pasado 3 días desde aquella reunión, y aunque por fuera intentaba proyectar decisión, por dentro llevaba una tormenta. La llamada a Javier, su ex socio, ex amigo, casi hermano, le había abierto no solo una posibilidad de rescate, sino una herida que no terminaba de cerrar. Entró a una cafetería modesta, con sillas metálicas y olor a pan recién horneado. Javier ya estaba ahí, de espaldas, tomando café sin azúcar, como siempre. Marcelo dudó antes de sentarse. Lo observó en silencio, tratando de leer en sus hombros encorvados si había rencor o simple cansancio. «Llegas tarde», dijo Javier sin girarse. «Me bajé una estación antes. Necesitaba pensar. No es nuevo en ti».
Siempre piensas más de lo que actúas. Marcelo no respondió, solo se sentó frente a él. Te llamé porque no tengo otra opción, no porque seamos amigos otra vez. Javier sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Más bien era la sonrisa de alguien que ha visto demasiado. Lo sé, tú nunca volviste por nostalgia, siempre vuelves cuando no te queda más. ¿Vas a ayudarme o no? Depende. ¿Qué es lo que quieres realmente? Marcelo sacó unos papeles arrugados de su mochila. Esquemas, flujos, proyecciones. Un esqueleto de algo que podía ser una nueva agencia, algo más ágil, sin las cargas del viejo despacho. Javier los miró en silencio. Esto no es nada nuevo. Son las mismas ideas que tenías hace 2 años. La diferencia es que esta vez no estoy buscando que me salven. Solo necesito con quién construir. Javier lo miró por fin. Había algo distinto en su expresión. Menos dureza, más humanidad. ¿Y qué pasó con los otros? Arturo, Lucía, siguen atrapados en los números, en el miedo. Les ofrecí una salida, pero nadie quiere dar el primer paso. Y tú sí. No sé si quiero, solo sé que tengo que hacerlo. La conversación se detuvo cuando la mesera dejó 2 cafés sobre la mesa. Javier revolvió el suyo por inercia, aunque no le había puesto nada. Marcelo miraba las gotas de agua que corrían por el vaso de vidrio. Afuera comenzaba a lloviznar. ¿Te acuerdas del cliente de Mérida?, preguntó Javier de pronto. ¿El hotel que no tenía página web? Sí. Nos pagaron con botellas de mezcal porque no tenían efectivo. Tú dijiste que era el peor trato de la historia. Y luego las vendiste por el doble. Fue la primera vez que el despacho generó flujo. Ambos rieron apenas. Extraño eso, dijo Javier. No la precariedad, la locura, el riesgo. Esa sensación de que si nos caíamos al menos iba a ser juntos. Marcelo bajó la mirada. Yo arruiné eso. Sí. Pero aquí estamos. Javier dobló los papeles y los guardó en su mochila sin pedir permiso. Voy a pensar en esto, pero si lo hacemos, será bajo mis condiciones. Nada de jerarquías, nada de egos. Trato. Y vas a tener que ver a las personas que dejaste atrás, especialmente a ella. Marcelo tragó saliva. ¿Sandra? Sí. Nunca entendí por qué huiste así. Porque la decepcioné. Y no sabía cómo mirarla sin mentirle. Pues ve pensando en cómo vas a mirarla ahora. Porque ella también tiene una propuesta. Y quiere verte. Marcelo sintió el vértigo en el estómago. De todas las consecuencias que había evitado, esa era la más dolorosa. Ella preguntó por mí. Ella pidió que si tú volvías, le avisara. Creo que todavía espera una respuesta que no diste. Javier se puso de pie. Te llamo en 3 días, no me busques antes. Y si vas a verla, no le lleves excusas. Llévale, ¿verdad? Salió bajo la lluvia sin mirar atrás. Marcelo se quedó solo, mirando el café ya frío. Y por primera vez en mucho tiempo, deseó sinceramente tener el valor de enfrentar su pasado. Sandra vivía ahora en Coyoacán, en una casona antigua que compartía con otras 2 mujeres, y un gato que, según decía, la toleraba solo porque ella le hablaba con respeto. Marcelo tardó 15 minutos en decidir tocar el timbre. Pasó 3 veces frente a la reja verde, como si el acto físico de tocar fuera más difícil que la conversación en sí. Cuando por fin lo hizo, una voz familiar sonó desde el interfón. «Sí, soy yo, Marcelo». Silencio. Javier me dijo que querías hablar. Pasaron 10 segundos que parecieron una eternidad antes de que el portón zumbara con un clic metálico. Entró. La casa olía a humedad y a incienso. Las paredes eran de color mostaza y las ventanas, altas, dejaban entrar una luz tibia de la tarde. Sandra estaba al fondo del pasillo, recargada contra la puerta de la cocina. Llevaba una camiseta grande y el cabello recogido con un lápiz. No sonrió, no lloró, no gritó. ¿Por qué ahora? Marcelo tragó saliva. Porque ya no puedo seguir pretendiendo que no te debo una explicación. No es una explicación lo que me debes, es tiempo, es presencia, es todo lo que no estuviste. Él asintió sin defenderse. Sé que desaparecí,
No tengo excusas. Teníamos planes, Marcelo. Una vida. ¿Te acuerdas cuando soñábamos con tener una oficina con azotea y café gratis? Cuando pensábamos que íbamos a cambiar la forma de hacer publicidad? Sí, me acuerdo de todo. ¿Y entonces por qué lo soltaste todo? ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Él respiró hondo. Miró sus manos temblorosas. Porque me sentí un fraude. Tenía miedo de que tú también lo vieras, que te dieras cuenta de que no era ese tipo de hombre. ¿Qué tipo? El que puede sostener una relación, un negocio, un futuro. Me sentía vacío, Sandra, lleno de ideas pero sin fuerza para ejecutarlas. Cada fracaso me pesaba más que el anterior, y tú estabas tan segura, tan clara. Yo no podía arrastrarte conmigo. Sandra se cruzó de brazos. Su rostro no mostraba dureza, pero tampoco ternura. No querías arrastrarme, pero lo hiciste igual, solo que sin avisar. Marcelo bajó la mirada. Tienes razón. Silencio. El gato pasó entre ellos con indiferencia. Marcelo lo miró un momento, como buscando una señal en el animal. Sandra suspiró. ¿Y ahora qué quieres? No sé si quiero algo. Solo sé que tenía que verte. Decírtelo. No vengo a pedirte que volvamos ni que me perdones. Vengo porque no podía seguir construyendo sobre un terreno que dejé lleno de escombros. Sandra lo miró con ojos que ya no brillaban como antes, pero tampoco estaban apagados. Javier me contó lo de tu propuesta. ¿Es real? ¿Lo vas a hacer? Sí, con o sin respaldo. Ya no puedo quedarme quieto. ¿Y vas a ser el mismo de antes? No. Pero tampoco quiero ser el que fui estos últimos años. Sandra caminó hacia la cocina, tomó una taza y sirvió té. Luego se la ofreció como quien entrega algo frágil. Entonces empieza con esto. Vamos a hablar, sin promesas, solo verdad. Marcelo recibió la taza. El té olía a manzanilla. Gracias. No lo hago por ti. Lo hago porque yo también necesito cerrar ciclos. Y quién sabe. A veces lo que se rompe no se repara, pero sí se transforma. Se sentaron en la mesa. Él sintió que por primera vez en mucho tiempo algo se colocaba en su lugar. Tal vez no era el perdón, pero sí un comienzo. La lluvia no había cesado en toda la noche. Marcelo caminaba por la colonia Roma con la mochila mojada, los tenis empapados y la mente saturada. La conversación con Sandra seguía rebotando en su cabeza como una piedra en una botella. Ella no había prometido nada, pero tampoco le había cerrado la puerta. Eso, para él, ya era un milagro. Se detuvo frente a un edificio color crema con un letrero oxidado. Oficinas en renta. Informes en el 2. Era uno de esos lugares viejos, con techos altos y pasillos que olían a madera húmeda. No era lo ideal, pero sí lo posible. Subió por las escaleras con pasos lentos, contando los escalones como si eso pudiera calmarlo. Tocó la puerta del departamento 2. Le abrió una mujer mayor con cabello blanco, recogido en un chongo perfecto. ¿Busca oficina? Sí, algo pequeño para comenzar. Ella lo observó con una mezcla de curiosidad y ternura. Luego lo invitó a pasar. El lugar era un cubículo con luz natural, una mesa de metal y una ventana que daba a un árbol de jacaranda. Aquí trabajó mi esposo, ingeniero civil. Murió hace 3 años. Desde entonces nadie ha rentado. Marcelo miró el espacio. No era lo que había soñado, pero era un punto de partida. ¿Cuánto pide por el mes? 600. Pero si es para algo bueno podemos hablar. Él sonrió. Es para intentar algo que me da mucho miedo. Entonces es buen motivo. El miedo también nos mueve, joven. Sacó el dinero que le quedaba del último pago freelance. No era mucho, pero era suficiente para asegurar una semana. ¿Me deja usarlo al menos hasta el viernes? La mujer asintió. Si usted promete no rendirse antes de eso, trato hecho. Salió de ahí con una llave oxidada, un recibo escrito a mano y el corazón latiendo con una mezcla rara de vértigo y esperanza. Abrió el local con ambas manos temblorosas y se sentó en la silla chirriante del escritorio. Sacó su laptop, encendió el wifi de su celular
Abrió una hoja de cálculo vacía. Nombre de la agencia, murmuró. Pensó, dudó. Escribió, 21. Fuerza a ti mismo a actuar. Lo había subrayado 3 veces, una por cada caída que lo había dejado sin ganas de volver a empezar. Cerró los ojos, recordó a su padre diciéndole, cuando era niño, si vas a saltar, no mires abajo. Y también recordó el día en que no se atrevió a saltar del trampolín y fingió dolor de estómago para no hacerlo. Ya no más eso, pensó. Le escribió a Javier. Tengo el lugar, no es bonito, pero es real. Vente cuando quieras. El mensaje fue visto pero no contestado de inmediato. A los pocos minutos recibió otro mensaje. Era de Sandra. Gracias por venir ayer. No te ilusiones, pero tampoco te cierres. Tú sabrás cómo usar esta segunda oportunidad. Marcelo dejó el celular a un lado, apoyó los codos en la mesa, respiró profundo. Y luego comenzó a escribir la primera propuesta creativa de la nueva etapa. Un cliente pequeño, una panadería de barrio que quería actualizar su imagen. No era un contrato millonario, era apenas un correo por responder. Pero eso era ya un paso. Mientras escribía, el sonido de la lluvia golpeaba contra la ventana como una advertencia y una bendición al mismo tiempo. La ciudad seguía igual de dura, igual de implacable, pero él por primera vez en años no lo estaba. Y en ese escritorio viejo, bajo una luz amarilla, sin promesas ni seguridades, Marcelo supo que había vuelto a empezar. Y esta vez no iba a mirar hacia abajo. El martes amaneció con sol, pero el pavimento todavía olía a lluvia. Marcelo llegó temprano a su nuevo espacio. Había traído una cafetera pequeña, una libreta con hojas recicladas y 2 sillas plegables que rescató del viejo despacho antes de marcharse. Colocó todo con cuidado, como si armar aquel pequeño rincón fuera un acto de fe. A las 11 tocó la puerta Javier. Entró sin decir nada, observando cada rincón. Dejó una bolsa de papel en el escritorio. Café molido de verdad. El de la tiendita de la esquina no sirve para pensar, dijo. Marcelo sonrió. ¿Eso significa que vienes? Significa que vine. Lo de quedarme dependerá. Se sentaron. Javier sacó su laptop. El ambiente era extraño, como si el pasado todavía flotara en el aire. Pero la tensión no era enemiga. Era más bien como una cuerda tensa lista para usarse, no para romperse. ¿Por qué 21? Preguntó Javier mientras revisaba el logo provisional. Porque son 21 días lo que tarda en formarse un hábito, o al menos eso decía Sheldrake. Sheldrake era biólogo, no mercadólogo. Justo por eso me gusta. No viene de nuestro mundo, pero habla de lo que nadie nos enseña en la agencia. Cómo forzarte a actuar aunque no sientas ganas. Javier asintió. No discutió. ¿Y cuál es el plan? Marcelo desplegó un esquema dibujado a mano. Agencia pequeña, flexible, enfocada en negocios locales que no pueden pagar grandes campañas, pero que quieren verse como si sí. Branding honesto, redes claras, diseño funcional. Cobramos poco, pero damos mucho valor. ¿Y cómo conseguimos a los primeros clientes? Marcelo sacó un folder. Dentro había 3 hojas impresas. Fui ayer a 3 negocios en la colonia. La panadería, una tintorería y una florería. Les dejé una propuesta sin compromiso. Uno ya respondió. ¿La panadería? Sí. Quieren un rediseño completo. Nombre, logo, redes. Nos van a pagar en especie, pan dulce y café por un mes. Javier soltó una carcajada. Otra vez con los pagos simbólicos, ¿eh? Pero te acuerdas cómo empezó todo, ¿no? Con botellas de mezcal. Supongo que este es un upgrade. Marcelo se apoyó en la mesa. No me importa cómo nos paguen los primeros. Me importa que funcione. Que alguien vea valor en lo que hacemos. Que no sea un capricho nuestro. Javier lo miró en serio por primera vez. ¿Y tú sí crees que esto puede ser diferente? No lo sé, pero al menos no estoy huyendo esta vez. Estoy enfrentando el vacío. Javier guardó silencio un momento. Luego sacó su libreta y comenzó a tomar notas. Necesitamos un portafolio rápido. Vamos a documentar todo el proceso con la panadería, desde el briefing hasta la entrega. Que vean cómo trabajamos,
no solo lo bonito al final. Eso pensaba. Y hay que grabar historias de Instagram, Reels, lo que sea. Aunque no tengamos seguidores, es prueba social. Mostrar que existimos. Marcelo asentía mientras Javier tomaba el control con la misma precisión que lo había hecho años atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcelo no sintió la necesidad de demostrar nada, solo de colaborar. Pasaron las siguientes 4 horas trabajando sin interrupción. Al anochecer, la oficina olía a café y papel nuevo. La luz de la calle entraba anaranjada por la ventana. Y aunque no había dinero, contratos firmados ni grandes logros, algo sí se había sembrado. Javier cerró su laptop. Esto apenas empieza, pero va. Marcelo lo miró. Sus ojos ya no eran los del socio que se fue. Eran los de alguien que había decidido volver, sabiendo que nada estaba garantizado. Va, repitió Marcelo. Aunque tengamos que construir todo desde cero. Javier sonrió. Desde cero está bien. A veces lo viejo solo estorba. Doña Rebeca, la dueña de la panadería El Buen Trigo, los recibió con un delantal manchado de harina y una sonrisa honesta. El local estaba en una esquina de la colonia Narvarte, con vitrinas de madera gastada y un letrero pintado a mano que apenas se leía. Dentro, el olor a pan recién horneado era un abrazo. Yo no sé mucho de esto de las redes, dijo mientras servía café en tazas desparejadas. Pero mis hijos dicen que ya nadie entra si no ve primero el Instagram. Marcelo asintió, tomando nota. Javier fotografiaba discretamente los detalles. Las trenzas de ajonjolí, el horno antiguo, el pizarrón con los precios escritos en gis. Queremos mantener la esencia del lugar, explicó Marcelo. Que la gente vea en línea lo que siente al entrar aquí. Doña Rebeca lo miró con interés. ¿Y eso cómo se hace? Con verdad, intervino Javier. Nada de fotos falsas ni frases de moda. Vamos a mostrar quién es usted, qué hace y por qué nadie hace el pan como usted. Ella rió un poco sonrojada. Eso me gusta. Ya estaba harta de esos anuncios con fotos que ni parecen de aquí. Durante 2 semanas, Marcelo y Javier fueron todos los días. Llegaban antes del mediodía, cuando el pan dulce ya estaba en charolas y el olor inundaba la cuadra. Entrevistaron a Rebeca, grabaron a los panaderos amasando, crearon un logo simple con la silueta del horno de leña y una tipografía que parecía escrita con harina. Diseñaron tarjetas, menús, un aviso para Instagram que decía «Pan de barrio como el de antes, pero con stories». Sandra fue quien les diseñó la plantilla para redes. A pesar de que no se integró formalmente al equipo, había enviado un mensaje. Esto les va a servir. A veces ayudar también es una forma de sanar. Marcelo guardó ese mensaje como quien guarda una carta en el cajón más íntimo. No respondió, pero cada vez que usaban el diseño, lo hacía con una mezcla de gratitud y nostalgia. Un viernes por la tarde, entregaron todo a doña Rebeca. Ella revisó cada cosa con cuidado. No entendía del todo cómo funcionaba cada detalle, pero algo en su rostro mostraba emoción. Esto es más de lo que esperaba, y no solo por el trabajo, es que ustedes sí escucharon. Eso no pasa seguido. Les dio una caja con pan dulce, 2 frascos de café molido y un sobre con 1000 pesos. Sé que dijeron que era gratis, pero uno también tiene que aprender a pagar lo que vale. Marcelo intentó rechazarlo. Javier no. Gracias. Esto no lo vamos a olvidar. Esa noche, de regreso en la oficina, se quedaron viendo las estadísticas de la cuenta de Instagram. En 2 días, el video del horno encendiéndose había superado las 1000 vistas. Un influencer de comida local había comentado, «Necesito probar esto ya». Javier cerró la laptop, abrió una concha de chocolate y dio un mordisco. Ya tenemos portafolio, y caso de éxito, y pan gratis. Eso también. Se miraron un segundo. No había euforia, ni gritos, ni champán. Solo un silencio satisfecho, como el de los cocineros que saben que el guiso salió bien aunque nadie lo diga en voz alta. Marcelo se recargó en la silla. ¿Sabes? A veces lo más difícil no es empezar. Es empezar sin esperar que todo pase rápido. Javier alzó la concha en señal de brindis. Fuerza a ti mismo a actuar. Día 5. Día 5, repitió Marcelo.
Y así, entre migas de pan y una ciudad que ya no parecía tan hostil, supieron que algo había cambiado. Tal vez no el mundo, pero sí ellos. El lunes por la mañana, cuando Marcelo abrió el correo, encontró un mensaje con asunto: recomendación de doña Rebeca. Urgente. Lo firmaba una tal Ana Laura, propietaria de una librería independiente en la Colonia del Valle. El mensaje era directo: me urge renovar mi imagen. Rebeca me habló de ustedes. ¿Podemos vernos hoy? Marcelo llamó a Javier sin pensarlo. Ya cayó el segundo. ¿Cliente? Sí, una librería. ¿Nos va a pagar con libros? Probablemente, pero esta vez vamos a poner tarifa. Aunque sea simbólica, hay que empezar a valorar lo que hacemos. A las 5 de la tarde, estaban parados frente a la página 42, una librería pequeña pero con alma de trinchera. Ana Laura los recibió con una sonrisa franca, rodeada de estantes rebosantes y un gato negro que dormía sobre una pila de novelas. No me interesa parecer una cadena de esas que venden café caro y libros que nadie lee, les dijo sin rodeos. Quiero que la gente sepa que aquí pueden hablar de libros sin sentirse tontos, que este lugar no es para presumir, sino para encontrar algo que te salve la cabeza. Marcelo anotaba mientras Javier analizaba el espacio. ¿Tienes redes? Sí, pero son un desastre. Yo subo lo que puedo cuando me acuerdo. A veces me ayudan mis sobrinos. Vamos a ordenarlas. Crear una estética coherente, pero sin perder tu voz. Y sin fotos falsas, ¿va? Va. Pasaron la tarde escuchándola hablar de autores que le cambiaron la vida, de cómo abrió el local tras dejar un trabajo en una editorial que la explotaba, de cómo una vez vendió 3 libros en una semana y aún así no pensó en cerrar. Al salir, Marcelo se detuvo frente al letrero desvencijado. Este lugar tiene algo. Tiene historia, dijo Javier. Y la historia también se diseña. Esa frase quedó rebotando en la cabeza de Marcelo durante días. Trabajaron en la propuesta con la misma precisión que con la panadería, pero esta vez fueron más allá. Crearon una campaña para promover lecturas temáticas, propusieron sesiones en vivo por Instagram, diseñaron marcapáginas con frases de Ana Laura que no se encontraban en Google. Una de ellas decía: leer no te da poder, te devuelve el tuyo. El día de la entrega, Ana Laura lloró. Nadie me había escuchado así desde que abrí esto. Me hacen sentir que valió la pena no rendirme. Eso es lo que intentamos hacer, dijo Marcelo. Reflejar lo que ya está aquí, pero que el mundo no ha visto aún. Esa noche, al regresar a la oficina, encontraron a Sandra sentada en la escalera. Tenía una carpeta en las manos y el rostro más sereno de lo que Marcelo recordaba. ¿Tienen 10 minutos? Javier y Marcelo se miraron. Luego abrieron la puerta. Sandra colocó la carpeta sobre la mesa. Una ONG me contactó para rediseñar toda su comunicación digital. Yo ya no tengo tiempo, pero pensé que ustedes podrían hacerlo. Marcelo hojeó el contenido. Era un proyecto serio, complejo, de verdad. ¿Estás segura? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Yo voy a supervisar, no como jefa. Como socia creativa, freelance, a mi ritmo, pero quiero ser parte. Javier levantó una ceja. ¿Tú también estás empezando desde cero? No, yo estoy reaprendiendo desde cero, que es más difícil. Marcelo sonrió. Había algo redondo en todo eso, como si el mundo empezara a moverse justo porque ellos se estaban moviendo también. Entonces, bienvenida a bordo, dijo. Sandra se sentó en la misma silla donde semanas antes Marcelo había temido fracasar. Esta vez, los 3 estaban ahí, sin certezas, pero con decisión. Y eso, en este mundo, ya era una revolución. Los días empezaron a volverse rutina, una rutina extraña, inestable pero viva. Marcelo llegaba a la oficina a las 8, Javier un poco después. Sandra aparecía sin horario fijo, pero siempre con algo nuevo en la cabeza. Un concepto, una idea visual, un reto que hacía que la agencia, aunque aún sin ganancias, respirara como algo real. El proyecto de la ONG resultó más exigente de lo que imaginaron.
No era solo rediseñar su identidad visual, era traducir años de trabajo comunitario en una narrativa clara, humana, que no pareciera caridad, sino dignidad. La ayuda no puede parecer limosna, repetía Sandra. Si no contamos bien esta historia, todo lo demás se cae. Marcelo se dio cuenta, con algo de vergüenza, de cuántas veces en el pasado había usado palabras vacías solo porque sonaban bien. Impacto, transformación, inspiración. Ahora cada palabra era discutida, pesada, hasta que tuviera sentido. Trabajaban muchas veces hasta las 11 de la noche. Comían tortas frías, usaban una sola laptop para las presentaciones y compartían un único ventilador que sonaba como una licuadora rota. Pero nadie se quejaba. Una tarde, Javier regresó de una reunión con una carpeta bajo el brazo y una expresión difícil de leer. ¿Qué pasó?, preguntó Marcelo. Javier arrojó la carpeta sobre la mesa. Es de Arturo. Marcelo la abrió. Era una propuesta de fusión. El viejo despacho, ahora en crisis declarada, quería unir esfuerzos con 21. Pero Marcelo sabía leer entre líneas. No era una invitación, era una absorción. ¿Qué tan mal están? Casi sin clientes. Lucía se fue. 2 diseñadores renunciaron. Arturo está desesperado. ¿Y tú qué opinas?, Javier lo pensó. Yo no regreso a una estructura rota, pero si tú quieres, podemos escucharlo. Marcelo guardó silencio largo rato. Miró a Sandra, que hojeaba el documento sin mucha emoción. ¿Sabes qué pienso?, dijo ella. Que lo que estamos haciendo aquí no tiene que ver con volumen, sino con rumbo. Marcelo asintió. Levantó el documento y lo partió en 2. No estoy buscando rescate, estoy construyendo algo que no se negocia con miedo. Entonces seguimos, dijo Javier. Seguimos, repitió Marcelo. Al día siguiente comenzaron la campaña digital de la ONG. Sandra ideó una serie de publicaciones con testimonios reales. Gente hablando de su propia historia, sin filtros. Marcelo editaba los videos con música mínima y cortes secos. Javier organizaba las estadísticas, medía el alcance, sugería ajustes. El primer post se volvió viral en menos de 48 horas. No por espectacular, sino por sincero. Comentarios llegaban de todo el país, invitaciones para colaborar, incluso una universidad les propuso dar una charla sobre comunicación con propósito. ¿Te das cuenta?, dijo Sandra. Esto ya no es un proyecto, es una dirección. Marcelo miró la pantalla con ojos brillantes. No era el número de likes. Era la certeza de que estaban haciendo algo que servía, que tocaba a otros, que nacía desde un lugar diferente. Y pensar que todo empezó con una panadería que nos pagó en conchas, dijo Javier sonriendo. Todo empieza por lo pequeño, respondió Marcelo. Pero no todo lo pequeño se queda así. Esa noche, por primera vez desde que había dejado el despacho, Marcelo durmió sin despertarse a media madrugada. No soñó con facturas vencidas, ni con juntas donde lo cuestionaban. Soñó con una ventana abierta, con luz entrando, con algo que crecía sin hacer ruido. Y al despertar supo que aunque faltaba mucho, ya no había vuelta atrás. Estaban en movimiento. El último sábado de mayo, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado, algo raro para esa época. Marcelo abrió la oficina a las 7. No había dormido mucho. En la pequeña pizarra que colgaba en la pared, escribió en letras grandes: Día 21. Llegamos. Había comenzado como una broma entre él y Javier. Cada día, al llegar, escribían el número en la pizarra, como si marcaran una cuenta regresiva hacia algo que ni ellos sabían definir con exactitud. No era éxito, no aún, pero sí constancia, movimiento, y eso era suficiente. Sandra llegó con una caja de cartón. Dentro venía una cafetera nueva. Si vamos a seguir aquí, necesitamos café que no sepa a castigo, dijo dejándola sobre la mesa. ¿Ya es oficial? Sí, respondió. Me quedo, pero a mi manera. Medio tiempo, sin domingos, sin jerarquías. Perfecto, dijo Javier. Nadie quiere jefes aquí.
Marcelo miró a ambos. En ese momento, se dio cuenta de algo que antes no había podido ver. No había regresado a lo que tenía. Había llegado a algo nuevo. A las 9 recibieron un mensaje de Ana Laura. Ya tengo fila fuera de la librería. La gente viene a buscar los libros del video. Gracias. A las 10, doña Rebeca mandó una foto de sus vitrinas recién pintadas. Ya vienen de toda la colonia a ver las stories del panadero. No entiendo bien cómo funciona, pero funciona. Y a las 11, la ONG los etiquetó en una publicación que decía: con personas así, la comunicación también es acto de justicia. Marcelo se recargó en la silla. Cerró los ojos un momento. No había cheques gigantes, ni oficinas en pisos altos, ni premios de industria. Pero lo que sentía era tan claro como si lo tuviera frente a él. Estaban construyendo algo real. Javier puso música bajita. Un bolero instrumental llenó el espacio. Sandra conectó la nueva cafetera. El aroma del café fresco comenzó a invadir todo. ¿Qué sigue?, preguntó ella, sin mirar a nadie. Seguir, respondió Marcelo. No frenar, aunque no sepamos qué viene después. Javier se acercó a la pizarra y debajo de día 21 escribió en letras pequeñas: el hábito no es lo que haces, es en lo que te conviertes cuando no te detienes. Marcelo asintió. Esa frase parecía escrita para todos ellos. Al mediodía, alguien tocó la puerta. Era un joven con un folder en la mano. Disculpen, me recomendaron con ustedes. Tengo un negocio de bicicletas eléctricas y quiero hacer que más gente lo conozca, pero no tengo mucho dinero, solo la idea y las ganas. Marcelo lo miró. Recordó cada paso: la panadería, la librería, la ONG. Recordó cuando no tenía ni eso. Pasa, cuéntanos, dijo. Y el joven entró. En ese momento, mientras lo escuchaban con atención, Marcelo comprendió por qué había valido la pena el miedo, la vergüenza, el salto al vacío. No se trataba de tener una agencia, se trataba de tener un lugar donde otros también pudieran comenzar. Y mientras la ciudad seguía rugiendo allá afuera, entre tráfico y promesas vacías, dentro de ese pequeño cuarto en la Roma, algo se volvía firme. Invisible, tal vez para el mundo, pero real. Habían llegado al día 21. El hábito ya no era solo actuar, era no detenerse. Y eso, en un mundo lleno de pausa y miedo, era una forma radical de vivir. Era domingo, y por primera vez en semanas, Marcelo se permitió despertarse sin alarma. El sol se filtraba a través de la persiana mal cerrada de su cuarto. El gato de Sandra, que curiosamente se había quedado con él desde la última visita, dormía estirado sobre su mochila, como si le recordara que hasta los animales saben cuándo es hora de quedarse. Se levantó despacio, se sirvió café y se sentó frente a la ventana. La ciudad, desde el segundo piso de su pequeño departamento, parecía distinta, no menos caótica, pero sí más tolerable. Tal vez el cambio no estaba allá afuera, tal vez había sido interno todo este tiempo. Tomó su libreta y escribió en la primera hoja en blanco: no basta con moverse, hay que sostener lo que uno empieza. Suspiró. Lo sabía. El verdadero reto no era comenzar, sino continuar con integridad, con energía, con foco. Porque el entusiasmo del inicio se disipa rápido. Lo que queda después es el compromiso. Ese mismo día, a media tarde, se reunieron los tres, Marcelo, Javier y Sandra, en un café al aire libre en la colonia Juárez. Había algo especial en esa reunión. No era de trabajo, no había agenda, solo la necesidad de sentarse a mirar lo que habían hecho, sin prisa. Sandra llegó con el cabello suelto, más relajada que de costumbre. Javier traía su cámara colgada al cuello, como si la posibilidad de una buena foto pudiera aparecer en cualquier momento. ¿Cómo están?, preguntó Marcelo. Cansada, pero tranquila, respondió Sandra. Yo, orgulloso, y eso no lo digo fácil, dijo Javier, tomando asiento. Pidieron 3 cafés y pan de elote. ¿Sabían que la cuenta de la librería ya tiene casi 3.000 seguidores?
comentó Marcelo. Y los están siguiendo por lo que dicen, no por hacer rifas ni sorteos. Eso me emociona más, agregó Sandra. La ONG ya recibió 2 propuestas de colaboración desde Monterrey y Oaxaca. Nos citaron como responsables del cambio en su imagen, dijo Javier, sacando su celular para mostrar los mensajes. Marcelo los observó. Ese nos sonaba distinto ahora. No era solo una alianza de trabajo. Era una comunidad en formación. Me han estado escribiendo desde la universidad, dijo Sandra. Quieren que dé una charla sobre el rediseño personal desde lo creativo. Me dan nervios, la verdad. Tú lo vives, no necesitas inventar teoría, le aseguró Marcelo. Lo que has hecho este mes es justo eso, rediseñarte. Sandra lo miró. Había algo en sus ojos, una mezcla de gratitud y precaución. Entre ellos todavía flotaba algo no resuelto del todo, pero ambos sabían que no había urgencia. Algunas cosas solo pueden sanar en silencio, con el tiempo. ¿Y tú, Marcelo?, preguntó Javier. ¿Qué sigue para ti? Él pensó un segundo. Luego lo dijo en voz alta, casi sorprendiéndose a sí mismo. Quiero formar equipo, formal, con estructura, contratar al primer diseñador junior. Tener procesos, tiempos, respeto por la rutina, sin perder lo que nos trajo aquí. ¿Y si eso lo cambia todo?, preguntó Sandra. Todo va a cambiar, pero eso no tiene que ser malo. El cambio es inevitable, el desgaste también. Lo importante es cuidarnos en el camino. Javier asintió. Me late. Ya no somos chavos improvisando, pero tampoco queremos convertirnos en eso que nos hizo salir corriendo. Exacto, dijo Marcelo. No más burnout, no más egos. Solo trabajo con propósito y gente que quiera estar. Brindaron con sus tazas de café. El pan de elote quedó a medias, pero la conversación se volvió cada vez más íntima. Hablaron de sus familias, de las dudas, de los errores que aún les dolían. No como confesiones, sino como pruebas de que seguían aprendiendo. Ya casi al anochecer, Sandra se quedó mirando el cielo. ¿Creen que podamos hacer esto durante años? ¿No solo ahora que todo es emoción? Marcelo respondió sin dudar. Sí, si no dejamos de tener conversaciones como esta. Porque eso era lo que mantenía viva a 21. No solo los proyectos bien hechos, sino la disposición de detenerse, hablar, escuchar, ajustar. Antes de despedirse, Javier sacó su cámara y les pidió posar. Una foto, sin filtros. ¿Cómo estamos? Marcelo y Sandra rieron, se acomodaron como pudieron, y él tomó la foto, la revisó. Luego se la mostró a ambos. Feos, pero reales. Exacto, dijo Marcelo. Eso mismo es lo que quiero que la gente sienta cuando piense en 21. Al día siguiente, muy temprano, Marcelo volvió a la oficina. Aún no abría oficialmente, pero él ya estaba ahí. El pizarrón seguía con la frase de Javier. El hábito no es lo que haces, es en lo que te conviertes cuando no te detienes. Tomó un plumón azul y escribió debajo. Capítulo 22. Cuidar lo que construimos. Porque aunque la historia había comenzado con coraje, entendía que el futuro se iba a sostener solo si se cuidaban entre ellos, si cuidaban la misión, si no se olvidaban de dónde venían. Y mientras la ciudad comenzaba otro lunes lleno de ruido, Marcelo puso agua al café, abrió su laptop y se sentó a trabajar. No porque fuera fácil, ni porque tuviera todas las respuestas, sino porque algo en él ya no sabía cómo volver a detenerse. Y eso, en definitiva, era lo más valioso que había aprendido en todo ese camino.